En la Fórmula 1 hay noticias que corren como el fuego y esta ha incendiado todo el paddock. Imagina el murmullo en los pasillos, los móviles vibrando con mensajes y los jefes de equipo cerrando reuniones a puerta cerrada. La bomba había estallado. Toto Wolff, el arquitecto de la era dorada de Mercedes, había establecido contacto directo con Franco Colapinto. Y no hablamos de un saludo casual, ¿eh? Fuentes muy cercanas aseguran que fue una conversación seria con una propuesta que podría cambiar no solo la carrera del argentino, sino el equilibrio de poder en la Fórmula 1. En cuestión de horas, el rumor se convirtió en terremoto. En un rincón del paddock, entre cafés apresurados, miradas de reloj, todos comentan lo mismo. ¿Está Mercedes preparando un asiento para Colapinto? La pregunta flotaba en el aire y más inquietante era que nadie de Alpine parecía tener una respuesta clara. Tú que estás viendo este vídeo, imagina este momento. Tienes 22 años, llegas a la Fórmula 1 como una promesa, te dan un coche que la verdad apenas te permite rozar los puntos y de repente, el equipo más ganador de la última década llama a tu puerta. ¿Qué harías? Franco Colapinto no es un desconocido en el paddock. Llegó al Alpine en 2025 como un piloto reserva, pero su oportunidad llegó antes de lo esperado. Tras el bajo de rendimiento de Jack Doohan, Flavio Briatore decidió ponerle como el asiento titular. Desde entonces, el argentino ha disputado 8 carreras, y aunque la verdad los resultados en los puntos todavía no han llegado, su nombre no ha dejado de crecer. En pista, Colapinto ha demostrado algo que no siempre aparece en las hojas en los tiempos: capacidad de adaptación. Con un Alpine que sufre en cada entrada de curva, perdiendo hasta 4 décimas por vuelta, Franco ha logrado clasificaciones por encima de lo que el coche promete y adelantamientos que han levantado la afición de sus asientos. Su mejor resultado hasta ahora ha sido un 13º puesto, pero ojo, más de un jefe de equipo ha quedado impresionado de cómo exprime cada milímetro en la pista. No todo ha sido color de rosas. En las pruebas de neumáticos en Hungría sufrió un accidente fuerte en la curva 11. Salió ileso, pero el incidente dejó claro que vive al límite y que busca alto rendimiento. Y eso es precisamente el estilo agresivo unido a su frialdad bajo presión lo que ha llamado la atención de alguien como Toto Wolff. En resumen, Colapinto ya no es solo una promesa, es un piloto que ha demostrado carácter, talento y mucha hambre. Y en un deporte donde estas tres cosas no siempre se encuentran en el mismo cuerpo, esto es oro puro. En la Fórmula 1, Toto Wolff no da un paso sin calcular el efecto 3 movimientos más adelante. El austriaco, responsable de haber construido la hegemonía más aplastante de la era híbrida, ha demostrado una y otra vez que sabe detectar talento antes de que otros lo valoren en su justa medida, y esta vez su radar se ha fijado en Franco Colapinto. El primer contacto no fue casual. Según varias fuentes del paddock, Wolff buscó una conversación directa y privada con el argentino, lejos de micrófonos y cámaras. La propuesta no era un simple "algún día podríamos estar juntos", era mucho más concreta. Un asiento competitivo, un entorno ganador y sobre todo la posibilidad de luchar por podios reales en cuestión de meses, y no años. Para Toto, fichar a Colapinto no es solo sumar un piloto joven con hambre, es mover una pieza clave en el tablero político de la Fórmula 1. Y sobre todo robarle al Alpine el hombre que Briatore considera el centro de su proyecto, que sería un golpe maestro debilitando a un rival directo y fortaleciendo la proyección de la futura Mercedes. Pero Toto no se presenta solo con promesas vacías. Quienes le conocen saben que cuando dice "con nosotros no tendrás que esperar para ganar", lo acompaña con un plan táctico y deportivo detalladamente. Acceso a recursos punteros, un coche que evoluciona de forma constante y un equipo que sabe lo que significa ganar títulos. En definitiva, que Wolff no está improvisando, está lanzando una ofensiva calculada. Con la precisión de quien sabe lo que está en juego, el primer movimiento es el que abre la puerta a la victoria final. Si Toto Wolff es el maestro del ajedrez silencioso, Flavio Briatore es el gladiador que no duda en saltar a la arena con la espada en la mano. Cuando el italiano se enteró del acercamiento de Mercedes a Colapinto, no hubo medias tintas. Para él, la sola idea de que otro equipo pudiera arrebatarle al piloto que él mismo ha impulsado desde sus primeros pasos es inaceptable. Y testigos en el paddock cuenta que, al recibir la noticia, Briatore apenas pronunció una frase: "No voy a dejar que se lo lleven". El tono no admitía réplica, era una declaración de guerra. En cuestión de horas, Flavio empezó a mover sus propias piezas, convocó reuniones privadas con la cúpula Alpine, cerró puertas y exigió máxima confidencialidad. Su mensaje fue claro: Colapinto no es solo un piloto rápido, es el futuro del equipo, un imán para patrocinadores y un símbolo para toda la afición. Perderlo significaría más que un cambio de nombre en parrilla, sería una derrota estratégica que pondría en duda la ambición de Alpine. Pero Briatore no es un hombre de discursos vacíos. Sacó sobre la mesa una serie de medidas inmediatas: mejorar situación de contrato de Colapinto, garantías técnicas para equiparar su material al del compañero y un plan de desarrollo de diseño a su medida. Quería demostrar a su piloto y al resto del paddock que en Alpine él no es una pieza más, es el centro del proyecto. Ese mismo día la tensión en el box se podía cortar con cuchillo. Ingenieros, mecánicos,
y personal que sabían que estaban en medio de una batalla que trascendía lo deportivo. Y todos tenían claro que cuando Briatore promete luchar, lucha hasta el último suspiro. La situación se había transformado en una partida de póker de alto riesgo. En uno de la mesa, Mercedes con Toto Wolff, respaldado por un legado de títulos y un presupuesto capaz de seducir a cualquier piloto. Y en otro, Alpine con Flavio Briatore apostando al orgullo, la lealtad y la promesa de construir un equipo alrededor de su joven estrella. ¿Qué ponía Mercedes sobre la mesa? Un asiento en un coche capaz de pelear por podios desde el primer día, cosa que ahora mismo Alpine no se lo está dando. Otra, acceso anticipado a simulaciones y datos técnicos de última generación. Un equipo de ingenieros de élite dedicado exclusivamente a adaptar el monoplaza al estilo de su conducción, y la oportunidad de asociar su nombre a una de las escuderías más exitosas de la historia reciente. ¿Y Alpine? Bueno, Alpine un contrato renovado y blindado, con mejoras económicas sustanciales, garantía de igualdad, incluso prioridad a su compañero de equipo, que ahora mismo está muy por debajo, un plan técnico para acelerar su desarrollo del coche, centrado en sobre todo resolver esos problemas que más están afectando a Colapinto, y el estatus de líder absoluto del proyecto. Pero en este tablero no se juega solamente con cifras y cláusulas. Aquí importaba la narrativa. En Mercedes, Franco sería el nuevo fichaje de la era post-Hamilton, siendo un joven con hambre que busca la gloria inmediata. Y en Alpine sería el arquitecto de hacer resurgir histórico y el hombre que ha cambiado de rumbo a la escudería francesa. Cada propuesta, la verdad, tiene su propio atractivo y, la verdad, otro riesgo bastante alto. Y mientras ambos bandos refuerzan sus ofertas, la presión sobre Colapinto va a crecer más que nunca. Y en medio de toda esta guerra fría entre Mercedes y Alpine, Franco Colapinto se ha convertido en el epicentro del huracán mediático. Y lo más curioso es que, en lugar de dejarse arrastrar por la presión, el argentino opta por una estrategia calculada: mostrar calma, pero oye, ni cerrar ninguna puerta. Y ante las cámaras sus declaraciones son impecables. Agradece a Alpine la confianza, evita entrar en polémicas y repite que está enfocando en una cosa, en la pista y en sumar cada vez más puntos posibles con el coche. Pero tras ese discurso diplomático, Franco escucha, analiza y sopesa cada palabra que puede llegar desde ambos lados. Quienes lo conocen ya cuentan que lleva semanas revisando junto a su manager no solo las cifras de cada oferta, sino el contexto. A ver, ¿qué garantías reales hay de tener un coche competitivo a corto plazo? ¿Qué impacto tendría en su imagen pública cambiar de equipo tan pronto? Y sobre todo, ¿qué peso tienen los vínculos personales que ha creado en Alpine frente a la oportunidad histórica de vestirse de plata? Y ojo, mientras tanto en Mercedes y en el paddock, cualquier gesto suyo se convierte en material de teorías. Un saludo con Wolff, un paseo por el box de Mercedes, una charla larga con Briatore, la verdad, todo alimenta la maquinaria de rumores. La tensión es tal que incluso dentro del garaje Alpine hay división. Algunos creen que Franco debe quedarse y consolidarse como líder. Otros opinan que si quiere ganar pronto, debe dar el salto ahora. Y en el centro de todo esto, él sigue sonriendo, consciente de que su silencio es parte del juego. La guerra entre Wolff y Flavio Briatore por Colapinto ya no es solo cuestión de contratos o de quién tiene mejor coche. Es un choque de filosofías, de visión de futuro y sobre todo de orgullo. Por un lado, la tentación de un asiento en Mercedes con la promesa de una victoria inmediata y acceso a la élite. Y por el otro lado, el desafío de liderar el renacimiento Alpine y dejar el nombre grabado en la historia de la escudería. Lo que decía Franco no solo va a definir su carrera, podría alterar el equilibrio de poder de la Fórmula 1 y sobre todo escribir un nuevo capítulo de rivalidad entre los personajes más influyentes del paddock. Y ahora te pregunto a ti, si fueras Colapinto, ¿te vestirías de plata para ir a por todo o te quedarías de azul para construir tu propia leyenda? Te leo en los comentarios.